Les cuento que a mi edad mis padres ya tenían... Pero en serio, ya tenían casa, carro, plata y negocios. Y eso es algo que hace que los que somos de la generación millennial, entendido entre 1981 y 1996, nos carcoma un gremlin desde adentro que te dice: ya tienes 30 y no tienes nada. Imagínate cuando llegues a los 40 o 50 y aún no tengas nada. Desde diferentes ángulos ya nos tienen descartados como la generación que nunca tuvo casa propia. Y creo que muchos, más de los debidos si me preguntas a mí, ya se dieron por vencidos con ese sueño. En este video vamos a contrastar a las generaciones para tratar de ver en qué momento se nos complicó tanto poder comprar una casa. No para justificarlo, sino para que nos entiendan y no nos juzguen. Y al final del video les voy a contar de una forma cómo podemos revertir este fenómeno tan deprimente. Conversando con algunos amigos el otro día salió la pregunta de por qué nuestros padres y abuelos a nuestra edad ya tenían casa, carro, negocio, criaron de 4 a 12 hijos o más y lo hicieron sin que trabaje la mujer, con un solo trabajo u oficio y con menos nivel educativo que nosotros. Dios, ¿cómo es que el dinero les rendía tanto? Pensaba que solo yo me hacía ese tipo de preguntas, pero resulta que existe más gente a la que eso también le parece curioso. A lo anteriormente expuesto, súmale que a nuestra generación le va pesando hasta psicológicamente que no vamos a llegar a tener el nivel de éxito que tuvieron las generaciones anteriores. Ojo que cuando hablamos de este tipo de éxito, nadie tiene presente que existe más de un tipo de éxito. No, específicamente cuando hablamos de este tipo de éxito, hablamos en términos de patrimonio. Ese peso psicológico a veces lo cargamos de forma personal. Algunos le dirían que tenemos un complejo o un trauma que cargamos encima. Pero en casos extremos son los mismos padres los que se encargan de darle a saber a sus hijos que son un fraude. De hecho, conozco gente con mucho dinero que dicen cosas como: yo quiero mucho a mis hijos, pero de lo que me he ganado con el sudor de mi frente no les voy a dejar es nada, sin tomar en lo más mínimo en cuenta las cosas que les voy a detallar en este video. Hagamos una evaluación general. La generación de mis abuelos llegó a tener más que nosotros. ¿Qué habilidades tenían? ¿Acaso tenían más educación? Algunos ni siquiera terminaban la secundaria, algunos ni siquiera la primaria y aún así llegaron a tener más que nosotros. ¿Tuvieron más suerte? Tal vez. Las cosas tal vez eran menos caras. Bueno, realmente es una mezcla de todo esto. Imagínate que muchos de ellos, al menos de nuestra parte del mundo, fueron los primeros pobladores de lo que ahora son nuestras ciudades. He escuchado historias que nuestros abuelos llegaban a un sitio desierto donde sería su pueblo y decían a sus acompañantes: a ver, mi pedazo de tierra va a ser desde aquí hasta donde está el compadre Anastasio amarrando la vaca. Y puff, por arte de magia se convertía en el dueño de 4 cuadras llaneras en cada dirección. Si saben lo que es una cuadra llanera, me avisan ahí abajo, ¿ya? En algunos casos así de fácil se llegó a ser terrateniente en esas épocas. Y lo digo con pruebas por si acaso. Obviamente los abuelos más actuales tal vez no la tuvieron tan fácil, pero aún así no te vuela la mente ver que lograron con un solo trabajo conseguir lo que consiguieron. Y tú, que dentro de poco sacas tu segundo doctorado, sigues viviendo con tus viejos. ¿En qué trabajaban para que les rindiera tanto el dinero? Si nos ponemos a pensar, tal vez veamos que la mayoría de ellos era mano de obra calificada. Soldadores, electricistas, plomeros, curtiembre, agricultura, cosían, minaban, pescaban, operaban maquinaria en todo tipo de industria, lo que sea que ayudara al crecimiento del país en desarrollo. Había mucha oferta de trabajo y en ese momento ganaban muy bien porque no cualquiera podía hacer el trabajo que ellos hacían. Y bueno, yo me imagino que así fue como empezó la adquisición de bienes, cuando nuestros bisabuelos ya empezaron a hacer lotes y se los empezaron a vender baratos a nuestros abuelos. Eran baratos porque realmente eran pedazos de tierra baldíos en zonas alejadas que con el tiempo se convertirían en las zonas urbanas de hoy. Con lo que costaba un carro te comprabas un terreno del tamaño de un estadio. ¿Y por qué los vendían tan baratos? Porque no los estaban aprovechando y porque en toda época ha sido necesario el efectivo. De ahí vino la siguiente generación, que fue la de nuestros padres. Nos preguntamos qué habilidades tenían ellos. ¿Tuvieron más suerte acaso? Las cosas eran menos caras también. Ya no tenían docena de hijos. En esta generación ya empieza a trabajar la esposa. Con el fenómeno del feminismo y la tecnología que iba en crecimiento, ya no se necesitaba fuerza bruta para ganar dinero. Así que entraron al ámbito laboral las mujeres. Duplicaron la mano de obra que había disponible. Ahora las empresas ya tenían más trabajadores de donde escoger, lo que hizo que los sueldos bajen, lo cual significó que cada vez sea menos posible mantener una familia con un solo trabajo. En teoría, tener a las 2 personas de una pareja trabajando debía haber hecho que haya más dinero, pero irónicamente tuvo el efecto contrario. Una de las cosas positivas que obtuvo esta generación fue que pudieron educarse más que sus padres. El famoso: quiero que mis hijos no tengan que trabajar tan duro como yo. Creó prácticamente una generación de profesionales en cuestiones, por ejemplo, de medicina, de leyes, de arquitectura, ingeniería, y es así como la mayoría de los padres de clase media, trabajando en conjunto, también llegaron a tener sus cositas. Irónicamente, esta es la generación que más se pelea por los terrenos de la abuelita, que como ustedes recordarán, eran gigantes. Algo que van a notar en mi canal es que de vez en cuando les voy a repetir que aquí no nos vamos a referir a las excepciones, sino a lo que aplica de forma general. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dirán: los papás de los Joan Estefanía también tienen plata y ellos no son profesionales. Posiblemente lo que sí tuvieron fue el gen emprendedor. Como ejemplo les cuento que el papá de un amigo construyó una casota en una zona muy residencial aquí en la ciudad de Ambato, les educó a sus 3 hijos en la mejor universidad del país y lo hizo todo con su negocio de restaurante para gente con plata. ¿Cuántos restaurantes de esos habían en toda la ciudad? 2.
Los padres de otra conocida se construyeron una casota, tuvieron carros y finca en Quito con un negocio de ferretería. ¿Cuántos negocios de esos habían en la zona cuando empezaron? Ni uno, no tenían competencia. El papá de otro amigo construyó una casota con una imprenta análoga, de esas que ¿cuántas imprentas habían en toda la ciudad? 2. Los que pegaron primero ganaron muy bien y llegaron a tener sus cositas hasta que los negocios dejaron de ser exclusivos y la competencia empezó a ser tan grande que ahora hay 300 restaurantes, 500 ferreterías y 5,000 empresas de publicidad porque ya no hay imprentas. Al no tener tanta competencia, esta generación llegó a capitalizar bastante rápido y a invertir en terrenos que en ese tiempo eran muy baratos. Ya no lo eran tan al extremo como la generación anterior, pero aún era accesible comprar terrenos, sobre todo en las periferias de lo que más adelante serían las ciudades en crecimiento. Y así se fueron acabando los terrenos a precios accesibles. Esta generación supo ahorrarse dinero por todos lados. Compraban barato, construían sus casas en lugar de comprarlas porque construir era más barato. En eso también se ahorraban dinero. Sin mencionar que papá en su tiempo libre también era un albañil ahí y se ahorraban en un trabajador. Cada vez habían más y más construcciones y menos terrenos. Además construyeron hacia arriba, pensando que cuando sus hijos crezcan podían beneficiarse de uno de los departamentos. Y mientras sus hijos crecían, se beneficiaban de un ingreso adicional que han sido las rentas, con lo cual capitalizaban incluso más pronto para reinvertir. Lo que lograron construyendo de esta forma inconscientemente también fue que aportaban a que las ciudades crezcan, porque brindaban vivienda a las personas que cada vez iban poblando más y más las ciudades. Y ahora viene mi generación. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, para empezar pensemos que ya terrenos baratos no hay. Ahora si quieres vivir en la ciudad tienes que tener mucho dinero para poder comprarte, con algo de suerte, un departamento donde apenas entre tu cama. Si quieres llegar a tener dinero al nivel de poder tener casa, carro y uno que otro lujo basado en tu carrera, tienes que primero terminar de pagar la deuda de las benditas maestrías. Y de ahí tienes que tener acceso a buenas oportunidades de trabajo, lo que en algunos de nuestros países significa a veces tener palancas en el gobierno. Caso contrario, lo ideal sería pegarle al gordo con un negocio fuera de lo común. Los negocios tradicionales por lo general simplemente ya no generan riqueza. Es por eso que ya no vemos panaderos con mucho dinero o peluqueros con mucho dinero. La gente que hoy en día quiere llegar a tener casa propia tiene que tener algo de poder adquisitivo. Tienen que trabajar los dos y buscar vivir en las afueras de las ciudades donde los terrenos aún siguen algo accesibles. Se me viene a la mente la situación de unos conocidos. Ambos son profesionales y trabajan bien. Tienen su casota que la construyeron porque construir es más barato, pero viven en la cima del cerro, 2 pisos térmicos más arriba donde el sol anda con poncho y el diablo anda con crucifijo. Pero ese es el precio que ellos están dispuestos a pagar por haber conseguido ese sueño tan elusivo para la mayoría, aunque tengan que salir con 1 hora de anticipación a cualquier compromiso. Hoy en día mucha gente incluso decide no tener hijos porque argumentan que si para ellos es imposible conseguir un patrimonio, entonces ¿qué les espera a sus hijos? A mi parecer es una posición un poco polémica, porque algunos les dirán egoístas por no querer tener hijos por motivos como este, mientras que si les preguntas a ellos te dirán que es lo más inteligente que han podido hacer. ¿Tú qué opinas acerca de esa posición? Cuéntame ahí en los comentarios. Entonces, como les decía al principio, estas conclusiones aplican al público en general y no a las excepciones. Claro que también tengo amigos de mi edad que tienen casa propia, pero la mayoría no la tienen y probablemente nunca la tengan. Ánimo, campeón. ¿Y entonces por qué Gabriel hace un video tan deprimente solo para decirme que nunca voy a conseguir casa? No, mi estimado, todo lo contrario. Todo esto que te acabo de contar nace de una serie de creencias que nos limitan y hacen que pensemos que esta, como muchas otras metas, son inalcanzables. Lo que sucede es que las oportunidades ya no se ven como se veían en el tiempo de nuestros padres y abuelos, y por ende es imposible que podamos compararnos y mucho menos sentirnos de menos por no cumplir con esos parámetros del éxito. Es justamente esa presión uno de los motivos que hacen que países europeos como el Reino Unido estén llenos de migrantes que buscan cumplir con esas expectativas, y que para cumplirlas han tenido que dejar atrás a sus países, a sus familias e incluso a sus hijos. Sí, es verdad que muchos logran un éxito modesto, pero en general los que se enriquecen son muy pocos. Decidí empezar este canal de YouTube porque creo que lo que nos hace falta es simplemente un poco más de conocimiento acerca de las oportunidades que existen para que no solo podamos cumplir con estas metas, sino sobrepasarlas. Aquí les voy a hablar acerca de mentalidad, inversiones y dinero, y cómo puedes tú, si te encuentras en este tipo de dilema como el de este video, también generar riqueza con los recursos que tienes a tu disposición. Si bien es cierto, les hablo mucho a los migrantes latinos en el Reino Unido porque es ahí donde yo crecí y donde en este momento yo estoy invirtiendo. Pero este contenido es para toda la comunidad de habla hispana alrededor del mundo que esté buscando oportunidades para crecer y generar esa riqueza que te mereces tú y se merecen los tuyos. Si vas a pasar por la vida una sola vez y a toda velocidad, que sea de la forma más generosa posible, pero generosa contigo mismo. Si algo de lo que viste en el video de hoy te llama la atención, si estás de acuerdo con algún punto de vista o no, te invito a dejarme tu comentario en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí en el video, primero te agradezco mucho y te invito a que le dejes tu like y no dejes de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y así me ayudas a conectar con más gente que también tiene sueños de crecer y que se puede beneficiar de las herramientas que voy a ir compartiendo con ustedes a lo largo del camino en este canal. Este video intencionalmente se
enfoca en la idea de crear patrimonio, porque es algo que, como dije anteriormente, nos jala mucho a los latinos. Y si no has pensado en invertir en bienes raíces en el Reino Unido, te estás perdiendo de una gran oportunidad, porque resulta que no necesitas de cantidades millonarias para empezar a invertir en uno de los mercados inmobiliarios más rentables del mundo entero. Solo necesitas saber cómo hacerlo, y en mis próximos videos voy a tratar de entregarte tanto valor al respecto como sea posible. De esta forma espero crear una comunidad de personas que se puedan beneficiar de esta información. Para terminar, les comento que los entendidos en cuestiones de YouTube concuerdan en que toma más o menos 100 videos para empezar a hacer algo de ruido en esta plataforma. Este es el primer video de este canal, así que quiero hacerte la invitación a que el día de hoy te suscribas y seas uno de los primeros que pueda decir: yo fui parte del inicio de esa comunidad de personas que buscan crecer al igual que yo. Por ahora solo recuerda que la clave no es trabajar duro por tu dinero, sino hacer que tu dinero trabaje duro para ti. Nos vemos en alguno de estos videos que les voy a dejar por aquí.